Tal? Buenas tardes. Esta es la primera clase que voy a compartir con ustedes acerca de demografía. Bien, entonces, en esta primera unidad vamos a complementar la introducción a la salud pública con el tema de demografía, demografía sanitaria o demografía y salud. ¿Qué es la demografía y a qué se aboca? Bueno, principalmente la demografía es una ciencia, pero su objetivo principal es estudiar la población. ¿Cómo se definen las poblaciones? Como el conjunto de personas que habitan un lugar físico determinado en un tiempo determinado, ¿sí? La demografía entonces va a tener como objeto, va a ser la ciencia que va a tener por objeto el estudio de las poblaciones humanas, su dimensión, su estructura, la evolución de esa población y las características. ¿M? Es decir, que esto, fíjense que va a tener una importancia muy relevante para la salud pública. ¿Por qué? Porque nuestros estudios son todos en base a la población, entonces necesitamos saber cómo está compuesta esta población y cómo puede proyectarse o cuáles son los escenarios posibles, ¿sí? ¿Qué caracteriza a las poblaciones? Cuando hablamos de poblaciones, entonces las poblaciones están caracterizadas por un número de individuos o personas que la van a integrar, es decir, por su tamaño, también por la composición de esa población según distintas variables. Entonces, saber que cada persona está sujeta a una gran cantidad de variables en las cuales podemos describir a la unidad persona, y lo vamos a ver también más adelante en otras unidades. Es decir, que la población puede estar compuesta por variables biológicas, sociales. Entonces podemos tener la estructura de población según sexo, según edad, según estado civil, según nivel de formación, nivel socioeconómico, distritos, unidades geográficas, agrupamientos y otras variables de interés, por ejemplo, también en salud. Y también van a poder ser caracterizadas por el lugar donde van a tener asentamiento, es decir, el espacio territorial que van a ocupar. Esta caracterización de la población, entonces, por su número, por su composición y por su asentamiento geográfico o territorial, eh, va a conformar la definición de población. Y una de las características más importantes que tienen las poblaciones es que están sometidas a permanentes cambios. ¿Cuáles son los tres grandes cambios que tienen las poblaciones? Principalmente, las poblaciones están permanentemente modificadas, son modificadas por la natalidad, la mortalidad y las migraciones. Estos son los tres grandes capítulos que modifican la composición y las estructuras de la población. Entonces, la demografía va a ser la ciencia, entonces, que va a tener dos enfoques principalmente. Un enfoque más estático, es decir, como si sacara una foto de la realidad, que va a hacer conocer cómo está compuesta una población en un momento y en un lugar determinado, ¿m? Es decir, cuántos individuos en un corte en el tiempo conforman esa población. Y una demografía dinámica, que va a ser aquella que va a estar observando esos procesos a lo largo del tiempo y poder identificar mecanismos o patrones que intervienen en la modificación de la población. ¿M? Estos conceptos de la demografía son muy importantes y se aplican a un gran campo de ciencias, sobre todo ciencias sociales, como puede ser la economía, la ciencia política, distintas especialidades de ellas, la salud, la medicina, bueno, una gran cantidad de aplicaciones que tiene todos los datos que se obtienen a partir de, el estudio de las poblaciones. La demografía estática, entonces, va a ser aquella que va a estar caracterizada principalmente por la construcción o por la definición de pirámides poblacionales. ¿Qué son las pirámides poblacionales? Una pirámide poblacional es un gráfico, es decir, es una distribución de frecuencias. ¿Qué es una distribución de frecuencias? Donde tenemos unos ejes de coordenadas, un eje de coordenadas X y un eje de coordenadas Y, y dos variables alcanzan valores determinados. Esa distribución de frecuencias de dos variables, en el caso de la población, las variables comprendidas son la edad y el sexo. Y se construye de la siguiente manera, una pirámide poblacional. Los intervalos de edad de la población, que generalmente son cada 5 años, se representan en el eje vertical, o sea que la edad va en el eje vertical o eje de las Y. En el eje horizontal se divide a la población por sexos biológicos, ¿m? Lo cual sexo femenino y masculino,
Los hombres generalmente se representan a la izquierda, ¿no? La mayoría es por convención, y las mujeres a la derecha. O sea que tenemos edad en el eje vertical, sexo en el eje horizontal, hombres a la izquierda, mujeres a la derecha. Como la edad va de menos a más en periodos quinquenales, entonces los hombres, perdón, la población más joven va a ocupar la base y la población más envejecida va a ocupar la punta o la cúspide de la pirámide. A cada segmento de edad que va a ocupar una determinada frecuencia, por supuesto, producto de una frecuencia, se le va a asignar un rectángulo que va a ser proporcional justamente al volumen que va a representar en la población total. Eso también es importante de tener en cuenta. Entonces, las pirámides poblacionales existen algunos patrones o modelos que representan a las poblaciones de todo el mundo en nuestro planeta. Entonces, principalmente hay tres patrones, que es el patrón tipo pagoda o la pirámide bicóncava, que representa una población que se llama progresiva. ¿Por qué? Porque tiene base ancha, porque representa a poblaciones, a comunidades jóvenes. En este patrón de pirámide se observa una alta natalidad, porque tenemos mucha población joven en la base de la pirámide, y es característica de comunidades o de lugares subdesarrollados o de bajo desarrollo económico o desarrollo humano, mejor dicho, ¿sí? El segundo tipo es la campana, la tipo campana, que ustedes ven cómo se refleja acá, o biconvexa. Esta es característica de una población estacionaria. Es decir, que fíjense que la base es al menos tan ancha como la progresiva, pero tiene un aumento en los grupos etarios, digamos, más sostenido. Entonces tiene una base intermedia, la cúspide no es tan pronunciada, hay mayor cantidad de individuos de mayor edad que se acumulan en la cúspide de la pirámide, a diferencia de la anterior, y es característica de países desarrollados o de alto nivel sanitario, es decir, que hay suficientes nacimientos y suficiente esperanza de vida, por así decirlo, para ir adelantando algunos conceptos, y gente mayor que vive en esa población. Y después tenemos las pirámides el patrón de pirámide regresiva. Entonces tenemos progresiva, estacionaria y regresiva. La regresiva también se lo llama tipo bulbo, ¿no? Porque parece un bulbo, una cebolla, porque es característica que tiene una base muy estrecha, es decir, que hay poca población de, bajos, de baja edad. También en este caso este grupo está más marcado, digamos, la pequeña proporción que hay de individuos de cada sexo. Hay baja natalidad, también hay eh, poca población de edad elevada, y la población se encuentra acumulada en los segmentos intermedios de edad. Esta población se denomina regresiva. Y ya vamos a ver entonces por qué. Estos serían los tres tipos de poblaciones que podemos encontrar en los tres grandes parámetros a grandes rasgos. ¿Qué pasa en Argentina entonces? Bueno, ustedes saben, una de las explicaciones que tiene entonces la demografía estática es la realización de censos. Lo habíamos dicho recién, que era aquella que se preocupaba por determinar en determinado lugar y tiempo cómo era la distribución de la población por edad y sexo. Entonces, en Argentina han habido varios censos desde el comienzo del siglo, pero yo he tomado acá tres grandes censos que son de 1914, el del 2010 y el último de 2022, en base a los datos del INDEX. Fíjense entonces cómo Argentina ha ido evolucionando de una población, si analizamos en relación a lo que vimos recién, una población progresiva que teníamos a principios del siglo XX, a pasar a ser una población, digamos, estable, por así decirlo, y volverse casi, no podríamos decir, pero casi camino, en realidad estamos camino a ser una población regresiva, porque se ha disminuido mucho el segmento de la población de menor edad, del segmento de menor edad de la población, ¿sí? Entonces hemos pasado de ser una población progresiva, una población estacionaria, y vamos camino a ser una población regresiva, como le pasa a la mayoría de los países cuando comienzan un camino demográfico y de desarrollo determinado, que también está descrito. En este gráfico ustedes pueden ver cómo esto mismo que veíamos recién, los tres grandes censos. Tomé un censo anterior acá, el de 1869, que es muy, muy anterior, el de 1914 y el de 2010. Fíjense entonces cómo se compara acá cada uno de esos censos con el censo 2022, que es el último que tenemos publicado el año pasado.
Fíjense cómo era la pirámide de 1869 y la pirámide de 2022, cómo se han achicado los segmentos de los grupos de menor edad y cómo se ha aumentado la cantidad de personas que viven más años. ¿M? Y acá está en el tercer gráfico la superposición de las dos pirámides, la del censo 1869 con la del censo 2022. Igual situación para el censo 1914, y la situación del censo, a comparación del 2010, que es el censo anterior, con la del 2022. Fíjense que las pirámides del 2010 y la del 2022 son más o menos similares, pero lo que ha cambiado es la composición, la cantidad, la frecuencia que tenemos de edad, justamente, de individuos en los segmentos inferiores de la pirámide. O sea que, el cambio que está traccionando de la foto de la población argentina es principalmente el cambio en los grupos etarios. Entonces ahora vamos a ver, esta sería la información que arroja la demografía estática. Vamos a ver entonces ahora más adelante por qué sucede esto. Indicadores que arroja el censo 2022, que les he dejado un link también para que lo consulten y lo lean, vean los capítulos para poder tener mayor entendimiento. La edad promedio de la población, la edad mediana, mejor dicho, saben que la mediana es aquel valor estadístico que divide a la población en dos partes, ¿no? Entonces son 32 años. En las mujeres la mediana es 34 y en los varones es 31. Y después está acá en la columna de la derecha la edad de mediana, la mediana por región, ¿no? Generalmente nuestra región Cuyo comparte las características con la región la región pampeana o de Gran Buenos Aires, ¿no? Después tenemos el índice de dependencia potencial y el índice de feminidad. El índice de dependencia potencial es la relación que hay entre la relación, perdón, potencialmente inactiva. ¿Cuáles son los grupos inactivos económicamente en la población? Son dos, de 0 a 14 años y los de mayores a 65. Es decir, que a esos dos grupos etarios, los económicamente activos, que comprenden justamente, por convención, se definen desde los 15 años hasta los 64, se considera la población económicamente activa de alguna manera, ¿sí? Es decir, que comienzan a producir bienes y servicios, o sea, porque se estén formando, porque ya estén en el mundo del trabajo. Entonces, ese índice es de 51, es un índice alto, es decir, que hay 51 personas por cada 100 personas inactivas, hay 51 personas activas económicamente. Eso es un valor alto, digamos, ¿por qué? Porque es una relación bastante inversa o regresiva, ¿sí? Cuando se desglosa ese 51, por cada 51, perdón, por cada 100 económicamente inactivos hay 51 activos. Desde esos 51, 33 personas son jóvenes y 18 personas son mayores. Y después el índice de feminidad, que mide la cantidad de mujeres que hay por cada 100 varones. Generalmente en Argentina y en los países de la América Latina, el índice de feminidad siempre es por encima de 100, o sea que por cada 100 varones hay 107 mujeres y también se puede desglosar de acuerdo a subgrupos etarios. Es mayor la cantidad de mujeres en los segmentos de mayor edad de la población, o sea, por encima de los 65 años. ¿Por qué? Porque las mujeres están sujetas a una mayor esperanza de vida que los varones, de que los varones tienen mayor tasa de mortalidad. Y en la derecha tienen las columnas desglosado también por regiones, ¿sí? Después hay dos índices demográficos muy importantes, que es el índice de envejecimiento, que es la cantidad de personas de 65 años y más por cada 100 personas entre 0 y 14, eh, que es de 53 en Argentina, ha ido aumentando, y el índice de dependencia potencial de los padres, que es la cantidad de personas de 80 años y más por cada 100 personas entre 50 y 64 años. ¿Y cuántas personas mayores de 80 dependen de los que tienen entre 50 y 64? Ese valor también se toma, ¿por qué? Porque depende mucho también para los efectos de los cálculos previsionales, de los aspectos jubilatorios. Imagínense que una población envejecida presenta grandes desafíos para todo tipo de políticas, para las políticas públicas, tanto sanitaria, previsional, económica, de migraciones, ¿sí? Así que la demografía es una ciencia bastante importante a la que se le presta atención, por eso la importancia de la realización de los censos. Entonces, Argentina, ¿qué cambios ha experimentado? Entre el 90 y el 2015, la población de Argentina aumentó, fíjense, un 32% el crecimiento. Y ahí tuvimos todo lo que se llama el bono demográfico. O sea, porque nacieron por encima, este es un dato que puedo compartirles, por encima de dos
dos niños por cada mujer en edad fecunda. Y eso permitió que la población creciera en cantidad. Em, la población de 60 años o más alcanzaba un 11,5% en el 2010. Este también es un dato importante, o sea que el 11% de nuestra pirámide está conformada por población que ya está dejando de ser jubilados, ¿no? Retirados, que se llama. Sin embargo, pasó a 15,7, fíjense en el aumento en el 2022. Para alcanzar, se estima un 19%, es decir, que en el año 2050, el 19% de la población va a tener más de 65 años. Este es un dato muy importante para salud pública y en epidemiología, para programar servicios y sí, sobre todo para programar servicios sanitarios y para también el mundo de la educación, ¿no? Para toda la formación de recursos humanos en salud y y la especialización. Bueno, ¿qué pasa con la población mundial? La población mundial, también no hay censos de población mundial, pero lo que sí hay seguimientos, por supuesto, como por ejemplo las Naciones Unidas o este sitio que se llama One World in Data, que tiene estadísticas muy buenas de población. Fíjese cómo la población experimentó un gran incremento numérico de la década desde 1900 en adelante, sobre todo de 1950 en adelante, creció muchísimo a expensas de que luego de la Segunda Guerra Mundial, de los grandes descubrimientos y de las medidas de sanitización o mejoramiento del saneamiento ambiental, que fueron medidas como el agua potable, el manejo de las excretas, el descubrimiento de las primeras vacunas, el descubrimiento de los antibióticos, el avance de la ciencia médica, que permitieron entonces combatir lo que en aquel momento mataba a gran cantidad de personas y desestabilizaba las poblaciones, que eran, por ejemplo, las infecciones, las enfermedades transmisibles. A partir de ahí, el crecimiento fue sostenido hasta el 2024, que estamos ahora, en donde ya tenemos, a partir de ahí ya tenemos proyección de población, hasta el 2100. Y de los países del mundo, por supuesto, hoy actualmente la India es el país más poblado de la Tierra, pensar que siempre se dice que es China. La India tiene una tasa de crecimiento muy alta de población, está cerca de los 1.500 millones de habitantes, la población de la India. Imagínense, nosotros somos 48 millones de habitantes en Argentina, nos decimos tener un país con 1.500 millones de habitantes. La China, Estados Unidos y en América Latina los países más poblados son Brasil, eh, Argentina también, le siguen Colombia, Venezuela, Bolivia, México, por supuesto, hablando de Latinoamérica, México también. Y sus proyecciones. Fíjense que nosotros estamos proyectados con un crecimiento, pero Brasil tiene un decrecimiento proyectado en su población. Entonces, esto que acabamos de explicar también sirve de pie para explicar lo que es la demografía dinámica, porque hasta ahora hemos visto la estática, es decir, todos aquellos cambios que operan en la estructura, en la dimensión de esta composición de la población. ¿Qué produce estos cambios en la población? Algo había dicho yo recién entonces, que hay tres fenómenos principalmente que son la natalidad, la fecundidad, que están relacionadas, la natalidad con la fecundidad, pero no son exactamente lo mismo, la mortalidad, las muertes, y las migraciones, es decir, los cambios. La natalidad son los nacimientos que operan como cambio, como componente más fundamental del cambio en la población. La fecundidad es la cantidad de niños que nacen y el número de mujeres que pueden tenerlos. Y la mortalidad está determinada por el número de defunciones o fallecimientos. Siempre en salud pública la mortalidad va a ser una variable muy importante. En cualquier condición, siempre tenemos que estar atentos a ese desenlace porque es lo que modifica la población y porque es lo que modifica el curso de la enfermedad o la esperanza de vida. Entonces, la demografía dinámica lo que utiliza son principalmente indicadores, no utiliza pirámides, sino utiliza tasas. Es decir, las tasas que son cocientes o son frecuencias que se consideran en un lugar y en un tiempo determinado. Es decir, las tasas incorporan el concepto del tiempo y el lugar donde ocurren estos eventos demográficos. Por ejemplo, en este caso, los nacidos. Los nacimientos expresados en la tasa bruta de natalidad. La tasa bruta de natalidad es un indicador que es una frecuencia. ¿Por qué es una frecuencia? Porque el numerador está incluido en el denominador. Por eso es una razón. Perdón, es una proporción, ¿sí? Es una proporción en donde consideramos el tiempo y el lugar. Considera como numerador el número de nacidos vivos durante un año
y en el denominador la población total a mitad de año, que contiene a este número de nacidos. Por eso decía que es una proporción, ¿m? Una tasa es una proporción. La Argentina tenía en el 2010 una tasa de natalidad de 18,2 niños por cada 1.000 habitantes, y en 2022 esa natalidad ha caído bastante, pasado a ser de 13,8. Esto explica ya un poco los cambios que ustedes han visto recién en las pirámides del último censo, cómo ha caído la natalidad en la Argentina. Es decir, nacen menos niños. Después, otra tasa que es importante, la tasa la de fecundidad. Cuando decimos tasa bruta o global, es para diferenciarla de las tasas específicas, que las vamos a ver en la unidad de epidemiología, pero por ahora quedémonos con el concepto de que son tasas. Las tasas son proporciones, y en la de fecundidad lo que vamos a considerar es el número de nacidos vivos también durante un año, pero acá va a cambiar el denominador. La diferencia que tiene la tasa de natalidad con la de fecundidad es el denominador. En la de fecundidad consideramos a las mujeres entre 15 y 49 de años de edad a mitad de año en esa población. Si contabilizamos por convención, siempre el denominador se calcula a mitad del año de referencia. Si tomamos, por ejemplo, calcular la globalidad, la fecundidad del año 2020, consideraré todos los nacidos vivos durante el año 2020 y el número de mujeres que cumplen estas edades a mitad de año 2020, ¿sí? Siempre el numerador y denominador consideramos el mismo año calendario. Argentina tenía una tasa al 2022 de 2,3 nacidos vivos eh, por, en ese rango etario. Eso fue en el censo 2010, y pasó a tener 1,8 nacidos vivos por mujer en el año 2022. Es decir, que también, como disminuyó la tasa de natalidad, disminuyó la de fecundidad. O sea que la de fecundidad lo que considera es el potencial de tener hijos, no precisamente el nacimiento. Entonces nosotros consideramos que en Argentina existirían, ya estamos teniendo menos de 2 hijos por mujer, según lo que ha arrojado el último censo, es 1,8. O sea, no se pueden tener menos de 2 hijos, o sea, pero como la estadística, ese número es un número fraccionario, pero estamos entre 1 y 2 hijos por mujeres fecundas. Entonces, con una fecundidad menor a 2,1 se considera que esa se la denomina fecundidad de reemplazo, no se podría garantizar una población estable. Y si nuestra población deja de ser estable, significa que vamos a ir camino a tener una pirámide de qué tipo, regresiva. Es decir, que la población va a empezar a achicarse en la base y a acumularse población arriba hasta que estos grupos etarios vayan subiendo en la pirámide y se vaya disminuyendo también los rangos superiores. Fíjense, en la década del 60, del siglo pasado, las mujeres de todo el mundo tenían un promedio de 5 hijos. Desde entonces, la tasa se ha reducido a la mitad. En todo el mundo ha sido esto. Y las mujeres tienen un promedio de 2,5 hijos en todas las regiones desde el 2012. Por supuesto que hay diferencias y hay países que aplican regulaciones en este sentido. Por ejemplo, China, también Japón, que controlan la natalidad. Hay muchos países donde la natalidad y la natalidad está controlada y se permite o no tener más de 1 o 2 hijos, sobre todo en China. A Europa en este momento le está ocurriendo lo contrario, tiene muy baja natalidad, está como nosotros en Argentina. Entonces hay un conjunto de políticas que lo que hacen es estimular la natalidad, es decir, incentivos económicos, sociales, de licencias, de permisos laborales, guarderías, para que las parejas, las mujeres tengan más de 1 hijo. ¿Por qué? Porque por razones también demográficas, se necesita que haya más gente. Esto parece muy sencillo a veces comentarlo, pero fíjense que tiene una trascendencia. Después hablar de la tasa de mortalidad, que son el número de muertes durante un año, considerando la población total a mitad de año, la mortalidad como tal, es decir, de qué se muere la gente, y vamos a ver las causas, ¿no? Pero en Argentina teníamos en el 2010 una tasa de mortalidad de 7,6 y aumentó en el 2022 a 8,59, también un poco a expensas de la pandemia, que hubieron una gran cantidad de muertes. Sin embargo, hay países, por ejemplo, como Venezuela o países de Centroamérica, en donde la tasa bruta de mortalidad significa bruta porque no está especificada por causas ni por capítulos. Por eso se llama bruta, no porque sea bruta. Esa tasa bruta de mortalidad, hay países donde alcanza el 13, el 15%. O sea que Argentina tiene una mortalidad dentro de todo relativamente, no se puede decir normal, pero estable, por así decirlo, ¿sí? La tasa de mortalidad infantil es otra tasa muy importante que mira la demografía dinámica, que es el número de muertes en menores de un año sobre el número de nacidos vivos durante un año por 1.000.
Ese factor que les digo yo por 1000, por 100.000, por ejemplo, la tasa de mortalidad puede ser por 100.000 o por 10.000, es un factor de amplificación que se llama en la tasa que se utiliza ¿para qué? Para que el número, el cociente que se obtiene de colocar, hacer esa división, a veces no sea un número muy pequeño y para que pueda ser comparado entre distintos países o regiones. En Argentina, la tasa de mortalidad infantil, ya van a ver ustedes que tiene una gran importancia en salud pública porque las muertes en menores de un año son muertes casi que tienen que ir disminuyendo porque son muertes inadmisibles, por así decirlo. Argentina ha ido disminuyendo su tasa de mortalidad infantil de 10 a 8,4 por cada 1000 nacidos vivos. Hay países como los del norte de Europa, o sea, los países más desarrollados de Europa, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, en donde la tasa de mortalidad infantil es 1 o 2,8 por cada 1000 nacidos vivos. O sea que solamente mueren aquellos niños cuyas características biológicas no son compatibles con la vida. Sin embargo, en Argentina hemos tenido tasas de 2 dígitos de mortalidad infantil. Ahora hemos llegado a un dígito, ¿no? A lo largo de un proceso de muchos años, pero fíjense ahí en ese mapa que está pintado de marrón cómo persisten las diferencias, sobre todo el NOA y el NEA, o sea, el norte del país, el noroeste y el noreste de nuestro país permanece con tasas de mortalidad altísimas, mortalidad infantil. La del 2022 permanecen Corrientes y permanece Formosa con mortalidad por encima de 12,5 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Mendoza está mucho mejor, pero fíjense cómo estábamos en el 2005. Es decir, que el cambio ha sido progresivo, pero todavía queda un poco más por mejorar. Otra tasa importante es la tasa de mortalidad materna, que es el número de muertes maternas, que es otra tasa que también es inadmisible, ¿no? Porque ninguna mujer debe morir durante la mortalidad materna, es aquella que ocurre durante los 30 días antes hasta los 42 días posteriores perdón, durante todo el embarazo hasta 42 días posteriores al alumbramiento o al nacimiento en la madre. Es decir, la mujer que muere durante el embarazo o hasta los 40 días posteriores de haber tenido a su hijo. Esa es la definición del numerador de la muerte materna. Entonces se consideran todas las muertes maternas y el denominador son los nacidos vivos acá. Por eso es que esta tasa de mortalidad materna es la única tasa que no es una proporción, sino que es una razón. ¿Por qué es una razón? Porque es un cociente entre dos valores que no están relacionados. En uno estamos dividiendo muertes maternas y en el otro nacidos vivos. Bueno, ahí está explicada bien la definición y en Argentina entonces tuvimos un aumento de la mortalidad materna que se escaló hasta casi 7 puntos debido a que justamente el COVID afectó la mortalidad materna por la condición del embarazo, que hacía que las mujeres embarazadas que adquirían COVID en determinadas, con otras comorbilidades y con otros factores de riesgo, como por ejemplo la vulnerabilidad social, lamentablemente tuviéramos un incremento de muertes maternas durante ese periodo. Bueno, ¿cuáles son las causas de muerte en el mundo? Bueno, esto ha cambiado. Estas causas de muerte no son las mismas, lo vamos a ver un poco más adelante, pero hoy podemos decir que en el 2016 la principal causa en el mundo son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la enfermedad respiratoria principalmente. ¿Qué pasa en Argentina? Las defunciones, que tienen que acostumbrarse a estas palabras. Entonces, muertes, defunciones son las unidades que definen la tasa de mortalidad. Las defunciones por capítulo, ¿qué significa por capítulo? Es decir, por causas. En Argentina, a datos recientes, el primer capítulo de las enfermedades del aparato circulatorio, el total de país ha tenido casi 110.000 defunciones debido a este capítulo, o sea que es la causa más frecuente de defunción en nuestro país, en ambos sexos. Es decir, las enfermedades isquémicas del corazón, la hipertensión arterial como factor de riesgo, también se incluye ahí el ACV, el infarto del miocardio y todas las relacionadas. La segunda causa es las enfermedades del aparato respiratorio, la tercera el cáncer, las neoplasias, la cuarta las respiratorias. El COVID fue también causa, fíjense, en el 2022 de muerte, 23.000 defunciones en el año 2022 y está desglosado también por regiones del país. Eh, las causas externas también son una causa de morbilidad, perdón, las causas externas eh, se refiere a todas aquellas muertes que se producen por ejemplo, siniestros viales, por homicidios, por suicidios, por violencia. Fíjense en que ocupan un séptimo, un sexto lugar en el año 2022, pero ahora han subido en el ranking de causas de muerte, ¿no? Porque también durante la pandemia, como hubo ese receso de movimiento de las personas, esos confinamientos modificaron las causas de muerte. La pandemia modificó todas las causas de muerte, así que eso también tenganlo presente.
Y en Argentina, entonces, fíjense también en ese periodo del 2015-2016 prepandémico, las enfermedades del corazón, tumores malignos y las enfermedades respiratorias siguen siendo las causas de la tasa de mortalidad más elevada. Entonces, acá fíjense que esta es una tasa de mortalidad, sería un ejemplo de tasa de mortalidad específica. ¿Por qué específica? Porque es por causas. Y es mortalidad por cada 1000 habitantes. Entonces, está expresado, por ejemplo, en el primer capítulo, que es enfermedades del corazón, la tasa de mortalidad por enfermedades del corazón en 2017 alcanzó casi 1,6 muertes por cada 1000 habitantes. Y ha sido la tasa de mortalidad específica más alta. Entonces, bueno, eso también es muy importante conocerlo. Cuando uno entra en cada uno de estos capítulos, pues empieza a estar en contacto con cada tema, con cada condición de salud. Bien, bueno, nos queda entonces un poco para hablar un poco más de la demografía dinámica. Entonces estamos hablando todo de demografía dinámica, esta última parte, ¿no? Porque estamos hablando de las tasas y de cómo cambia la población. Hay un concepto muy importante en demografía dinámica que se llama la transición demográfica, que es un proceso demográfico que se ha descrito en todo el mundo y es de larga duración este proceso, un proceso social, pero sobre todo demográfico, y que va a transcurrir entre dos extremos. Fíjense que un extremo es un extremo inicial, que es un estadio 1, que está representado acá, está en inglés, estadio 1, y otro estadio final, que es el estadio 4. Entonces, en el estadio 1 donde tenemos altos nacimientos y altas tasas de mortalidad. Entonces las poblaciones crecen poco. ¿Por qué? Porque tenemos muchos nacimientos, pero también tenemos muchas defunciones. Esto es lo que sucedía, perdón, en la Argentina precolonial o en las épocas de poco desarrollo antes del 1700, por así decirlo, ¿no? De los orígenes de la humanidad o del mundo moderno tal como lo conocemos, tenemos registro, ¿no? Un estadio posterior en donde la población, donde lo que comienza a mejorar, que es la tasa de mortalidad, disminuye la tasa de mortalidad, y como los nacimientos permanecen constantes, entonces, ¿qué pasa con la población? Comienza a aumentar rápidamente la cantidad de individuos de esa población. Un estadio 3 tiene la transición demográfica, ¿en dónde? ¿Qué pasa con la tasa de nacimiento o la tasa de la natalidad? La natalidad comienza a disminuir, pero la tasa de mortalidad permanece constante. Entonces todavía hay crecimiento, pero comienza ya sobre el final de la etapa 3, al disminuir tan abruptamente los nacimientos y mantenerse constante la tasa de natalidad, el crecimiento de la población se enlentece. Entonces que hay un concepto de, digamos, hay una transición, es decir, que acá estaríamos pasando de las pirámides progresivas a las pirámides estacionarias, a las pirámides regresivas. Y el estadio 4 de la transición demográfica es donde la tasa de natalidad cae abruptamente, no nacen, no hay nacimientos, la tasa de mortalidad se mantiene constante, entonces la población casi no crece. Bueno, ¿quiénes están en estos estadios? Bueno, todos los países atraviesan estos 4 estadios. Lo que pasa es que algunas regiones del mundo lo han atravesado más rápidamente, como son los países más desarrollados, de alto nivel de desarrollo humano, y otros países, por ejemplo, los países africanos, que se encuentran todavía en estadios 2 de la transición demográfica, y Argentina, que se encuentra en el estadio 3 y comenzando, entrando lentamente el estadio 4. ¿Qué pasa en el estadio 4? En el estadio 4, los países que ahí lo integran, por ejemplo, tenemos a Japón, Alemania, Suecia, Italia, bueno, España está entrando en el estadio 4. Estas poblaciones tienen crecimientos menor al 1% de su población. Es decir, que están en verdaderos problemas, ¿no? Pero lo importante entonces de este concepto de transición demográfica es recordar que lo que sucede, lo que modifica, lo que impulsa la transición demográfica es la modificación en la tasa de natalidad. Y yo les he compartido recién los datos de cómo el censo 2022 ya nos está alertando de que la tasa de natalidad argentina, incluso en nuestra provincia, ha caído casi un 20 o un 30%, por ejemplo, en Mendoza. De tener 30.000 nacimientos, hemos pasado a tener 19.000 a 20.000 nacimientos por año. Eso es un llamado de atención porque nos está diciendo que estamos camino a cambiar de estadio en la transición demográfica. Esa transición demográfica, acá se ve un poco entonces mejor la etapa 1, que decíamos recién, la etapa 2 de la transición demográfica, donde comienza a bajar
la natalidad, la tasa de mortalidad, que es decir, las poblaciones es importante que la mortalidad disminuya. ¿Por qué disminuye la mortalidad? Porque la gente se recupera de la enfermedad, porque hay más tratamientos, porque se vive mejor, porque se tiene mayor desarrollo, pero lo que más impacta en esta transición demográfica, lo vuelvo a repetir, es la caída abrupta en la etapa 3 en la tasa de natalidad. Eh, no hay un tiempo estimado, pero estos son el crecimiento. Esta transición demográfica va a tener consecuencias importantes en salud pública, ¿sí? Porque nos va a llevar a la transición epidemiológica, que se llama. Anótenselo ahí también. ¿Por qué? Porque cambian las causas, así como cambian las tasas de natalidad y la de mortalidad, y cambia la composición de la pirámide, cambian las causas de las que la gente muere y por lo que la gente enferma. Hoy estamos ya frente a un patrón de enfermedades distinto. Otro indicador muy importante en demografía es la esperanza de vida. ¿Qué es la esperanza de vida? Es decir, el número de promedio de años que una persona puede vivir una vez que alcanza una edad determinada, asumiendo que la tasa de mortalidad específica para su edad va a permanecer constante, es un supuesto que se hace, ¿no? En Argentina, la esperanza de vida en el año 2010 era 78,8 en las mujeres y 72 en los varones, y en el año, ahora en el último censo, en el 2022, también se ha incrementado, sobre todo es 74,4 para para los varones y casi 79 para las mujeres. No sé, que la esperanza de vida ha mejorado. Los indicadores claves desde el punto de vista de desarrollo van a ver que van a ser siempre la esperanza de vida, el nivel educativo, eh, bueno, la tasa de mortalidad infantil. Todos esos son indicadores con los que ustedes siempre tienen que prestar atención si están enfocando cualquier problema relacionado con la salud desde la perspectiva de salud pública. En el mundo, la esperanza de vida, fíjense, perdón, que en el año 1875 la esperanza de vida eran 30 años. En 1940 la esperanza de vida eran 50 años. Hoy la esperanza de vida está encima de los 80. Tenemos países como Japón, donde la esperanza de vida es 94 años. Los japoneses, hay lugares que se llaman lugares azules en el mundo, donde toda la gente vive más de 100 años. Eso también es debido a un conjunto de factores que operan en las características como esas personas desarrollan su vida, ¿no? Argentina tiene una esperanza de vida alta, y un nivel de desarrollo, o de desarrollo humano también alto. Bueno, acá está justamente el mapa de la esperanza de vida en el año 2015. Fíjense cómo los países que yo les decía recién, Japón, Australia, Reino Unido, España, Canadá, son países donde la esperanza de vida es por encima de los 80 años. Bueno, y para finalizar, hablar un poquito de salud global, en esta primera unidad de introducción a digamos, a la demografía de salud pública. ¿Qué es la salud global? La salud global es el conjunto de problemas de salud que trascienden las fronteras nacionales, que pueden estar influenciados por circunstancias o experiencias, perdón, en otros países, y que si son enfrentados de maneras conjuntas, se llegan a soluciones más rápidas. Y esto es producto de un fenómeno que se ha producido en los últimos años, como es el fenómeno de la globalización. ¿Qué fue la globalización? Es un fenómeno que se dio a partir de la década del 90. Tal vez ustedes eran chicos, pero con algunos hechos políticos que se produjeron, como por ejemplo la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, el desarrollo de la Internet, el aumento de las telecomunicaciones, los traslados, los comercios internacionales. La población comenzó a ser casi que una única aldea. Y esto lo vimos justamente en la pandemia, donde por así decirlo, un virus que aparece emergente en un poblado en China, termina produciendo una pandemia en todo el mundo en menos de 2 meses, en menos de un mes. Producto de las migraciones. Acá no nos hemos tenido a hablar de las migraciones, pero las migraciones es hoy también. Es por eso que acá vamos a hablar de las migraciones, el concepto de salud global. ¿Qué problemas hay hoy que son problemas que todos enfrentan? O sea, tenemos problemas todos los países respecto a los mismos temas. La epidemia de obesidad, es decir, el aumento de la obesidad en el mundo, producto del cambio en las condiciones de vida de las personas. Hechos puntuales como fue la epidemia o el brote de ébola en África en 2019, los movimientos antivacunas, las personas, los ciudadanos que consideran que no quieren vacunarse o no deben vacunarse, y esto trae consecuencias muy malas para la salud pública, para la salud global, la pandemia por COVID-19, el cambio climático, las migraciones. Nosotros no vivimos la situación de las migraciones como lo vive Europa, pero si ustedes prenden los noticieros o ven los portales de los diarios o siguen algunas páginas en las redes sociales, podrán ver que el problema de los migrantes que van desde las zonas que tienen conflictos, como todo lo que es Medio Oriente,
el norte de África o África del Este y África Central atraviesan el mar Mediterráneo en busca de nuevas oportunidades o las migraciones que suceden en la frontera de México con Estados Unidos. O también desde Colombia, Venezuela, hacia México y de ahí hacia Estados Unidos. Nosotros en Argentina no estamos sensibilizados a eso porque no vivimos esa situación, pero hay países que tienen realmente problemas muy graves en este sentido. Entonces, estos son todos problemas comunes, entonces las soluciones tienen que ser colectivas o comunes. Entonces, ¿qué tenemos como determinantes comunes? Lo hemos visto en el envejecimiento. El envejecimiento, esa transición demográfica va a afectar indefectiblemente a la mayoría de las poblaciones, a unos antes o a otros después, pero va a alcanzar las comunicaciones, el cambio climático, la violencia y las guerras, entonces necesitamos regulación internacional, compromisos internacionales, acuerdos políticos, apoyo de los distintos países y los gobiernos, información de buena calidad y evitar la mala información o misinformation, que se llama, la fake news. Es decir, que necesitamos considerar entonces a la salud no solamente como la salud de Mendoza, de Argentina, de Latinoamérica, sino como la salud global ante estos episodios que suceden que afectan a toda la población. ¿Mm? Y hablando de salud global entonces, y en relación con esto, mencionar brevemente lo que es el derecho a la salud. Fue en el año 1976 de una reunión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, donde establecieron que existen un conjunto mínimo de condiciones que deben darse para que las personas vivan y alcancen su mayor desarrollo productivo. Esto es agua potable, alimentos, aptos, nutrición y vivienda adecuada, trabajo, condiciones de trabajo dignos y ambiente salubre, educación e información, igualdad de género. Fíjense que para el momento en que fue realizado fue realmente muy avanzado. La visión de este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fue en esa reunión o en ese acuerdo de naciones en donde surge el concepto del derecho a la salud, es decir, el derecho que tienen todos los pueblos al mejor ejercicio o a la mejor garantía de su salud posible. Pero, como he puesto ahí abajo, que la salud, el derecho a la salud, o sea, que está consagrado en este pacto, y que depende de todos estos condicionantes que hemos hablado recién, también comprende algunas garantías, es decir, por ejemplo, no ser sometido a ningún tratamiento o a ninguna práctica sin que nosotros demos nuestro propio consentimiento, o sea, que da también garantías a las personas y les respeta la individualidad de la persona. O sea que el derecho a la salud está consagrado en este pacto y depende de todas estas gran cantidad de variables para poder ejercer, ¿sí? Bueno, entonces hay que facilitar servicios, instalaciones, bienes de salud, tienen que estar disponibles, no tienen que haber barreras de accesos a agua, a educación, a información, a servicios sanitarios, a alimentos. Fíjense lo que sucede hoy con la gran cantidad de alimentos que se desperdician, o con la calidad de alimentos, con los patrones alimentarios que tiene a veces la población. Entonces, una cosa que hay que detallar acá es que el derecho a la salud no es lo mismo que el derecho a estar sano. Es decir, porque esa visión del derecho a la salud colectiva, cuando lo aplicamos individualmente, hay una serie de determinantes que quedan por fuera del alcance de los estados. ¿Por qué? Porque las personas somos autónomas y podemos tener comportamientos y decisiones acerca de desde nuestro cuerpo hasta nuestros comportamientos y nuestros patrones que quedan por fuera de las obligaciones de los estados o de los gobiernos. O sea, nadie quiere que un adolescente comience a fumar a los 16 años, sin embargo, está prohibido vender cigarrillos a los menores de 18 años, pero de hecho se venden cigarrillos. Entonces, ahí el cigarrillo es uno de los principales grandes problemas de salud pública que tenemos porque genera una gran carga de enfermedad desde edades muy tempranas y todas las políticas están orientadas a evitar que se inicie el consumo, sobre todo en edades tempranas. Sin embargo, alguna persona tiene, por así decirlo, la decisión de hacerlo o no. Como esto queda por fuera de la obligación de los estados, sobre todo una visión más democrática de los estados, no estoy hablando de otros estados donde se prohíba, justamente, por ejemplo, eh, en otros sistemas políticos donde haya prohibición justamente del acceso a estas sustancias, entonces es que el derecho a estar sano entonces no es lo mismo que el derecho a la salud. Yo también para reflexionar. Pero sin embargo hay otra contrapartida en esto, que las dificultades económicas que tienen o los problemas políticos que tienen los países y los estados no eximen a ese mismo estado de garantizar a las personas un acceso a la salud, ¿sí? Es decir, el disfrute, mejor dicho, del derecho a la salud.
quería mencionarlo para que ustedes estén sensibilizados a este tema. Les dejo entonces en el campus eh, algunas lecturas para que hagan y bueno, los saludo.